El estudio bíblico de hoy, amados hermanos, le voy a pedir a nuestro hermano Moisés si se puede poner en la puerta, por favor. El tema del día de hoy se titula El ayuno. El ayuno. El ayuno es un tema que Dios quiere entregar hoy a la iglesia, porque aquí se hace ayuno, pero a veces no entendemos por qué se hace ayuno. Lo hacemos quizás porque los demás lo hacen y quizás no entendemos el significado o el propósito por el cual Dios quiere que se ayune. ¿Qué es ayunar? Quizás algunos saben, otros no, pero ayunar es abstenerse de comer alimento por un cierto tiempo. Eso es ayunar. Y el ayuno no solo se ve en la Biblia, sino que también en la vida secular se ve el ayuno. Ejemplo, cuando usted se va a hacer un examen médico, los doctores le piden que por favor, antes de que vaya a hacerse el examen ese día, esté en ayuno. No sé a cuánto les pasa. Los que se han hecho los exámenes, casi la gran mayoría de los exámenes requieren ayuno. Aún más cuando una persona va a ser intervenida en una operación, le piden que esa persona esté en ayuno. Aún en el ámbito terrenal se practica el ayuno y el ayuno es beneficioso para el cuerpo físico. Para nuestro cuerpo el ayuno es bueno porque mejora el aparato digestivo y desintoxica el organismo. Entonces, a veces, practicar el ayuno en el ámbito secular, aún así es bueno. ¿Por qué? Porque el aparato digestivo descansa de trabajar, de estar procesando alimentos y se empieza a limpiar. Y se desintoxica el organismo de tanto azúcar que consumimos nosotros. Yo consumo mucho azúcar. Entonces, en el ámbito terrenal, el ayuno es beneficioso para el cuerpo humano. Esto también da mucho para conversar porque nosotros somos templo del Espíritu y le adoramos en cuerpo, alma y mente. No solamente le adoramos en espíritu, adoramos cuerpo, alma y mente. Y dice, ay de aquel que destruyera el templo de Dios. Y a veces solamente lo centramos en que cuando cometemos un pecado estamos destruyendo el templo. Pero también si nosotros no cuidamos el templo de Dios, no tenemos una buena alimentación, también eso es dañino para el cuerpo. Si consumimos alcohol, si consumimos nicotina, eso va dañando a nuestro cuerpo y aún así estamos destruyendo el templo de Dios. Entonces, ahora, ¿qué pasa con el ayuno en el ámbito bíblico? ¿Qué pasa con el ayuno en el ámbito bíblico? Ya vimos que el ayuno lo practica también en el ámbito secular. Antes de hacer un examen médico o antes de hacerse una operación, el doctor le pide que haga un ayuno. Ahora, ¿qué pasa con el ayuno en el ámbito bíblico? Es un tema difícil de poder dar, pero con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. Jesús ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio. Antes de ser bautizado, fue bautizado por Juan el Bautista y se fue a ayunar. Se fue a ayunar y luego del ayuno comenzó su ministerio. Todo el trabajo que Dios hizo en Jesús lo antecedió un ayuno. Siendo el Hijo de Dios, Jesús ayunó. Estando los discípulos de Juan el Bautista, esto está en el libro de Mateo, dice que se acercan a Jesús y le dicen a Jesús, Jesús, ¿por qué tus discípulos
no ayunan. Le dicen, nosotros y los fariseos ayunamos. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les dice, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado. Y entonces sí ayunarán. Está diciendo Jesús a los discípulos de Juan. Ellos aún están conmigo. Cuando yo sea quitado de la tierra, ellos van a ayunar. Entonces, Jesús, por decirlo, está respaldando el ayuno. Pero ahora vamos a saber, a través de este estudio, cuál es el propósito del ayuno en los creyentes. Porque a veces lo hacemos sin entendimiento. Lo hacemos solamente porque la iglesia está pidiendo que ayunemos, pero no lo hacemos quizás muchas veces en el enfoque correcto. Como dije, amados hermanos, el ayuno es abstenerse de alimento por un cierto tiempo, pero el ayuno bíblico tiene un propósito más profundo que solamente dejar de comer. Tiene un significado y un propósito, amados hermanos, profundo. Y vamos a ver 3 puntos. Primero, lo que no es el ayuno. Ya sabemos que es abstenerse de alimentos, pero cuando el propósito del ayuno no es el correcto. Solamente 3 puntos. No es sentir un momento de dolor por la abstinencia del ayuno. ¿Ya? Ese no es el fin del ayuno. De que a veces pasamos hambre, pero ese no es el fin. No es sentir un momento de dolor por la abstinencia del ayuno. Cuando el enfoque del ayuno no es el correcto, 2, no es para poner a Dios bajo obligación para que cumplan nuestros caprichos. Que a veces tenemos un anhelo, capricho, y me pongo en ayuno. Señor, quiero que me cumplas esto, quizás solamente para mi propósito, para mis anhelos, mis deleites, y ese no es el propósito correcto del ayuno. Había un joven de una iglesia que se puso a ayunar, quiso ayunar 40 días para que el Señor le diera un Lamborghini, porque su pareja quería un Lamborghini. Y este joven casi se muere. Porque estuvo mucho tiempo sin ayuno esperando que Dios le diera un Lamborghini. ¿Por qué? Él quería un Lamborghini. Su pareja quería un Lamborghini y se puso a ayunar con ese propósito. Un capricho. Y 3, no es para aparentar piedad exterior delante de los hombres. ¿Pueden haber más? Sí. Si usted encuentra más, la anota ahí. Pero eso anoté yo. 3 propósitos cuando el ayuno no es el correcto. Enfoques que no van conforme al ayuno que quiere el Señor. No es sentir un momento de dolor por la abstinencia del ayuno. No es para poner a Dios bajo obligación para que cumpla nuestros caprichos. Y 3, no es para aparentar piedad exterior delante de los hombres. Es decir, yo me pongo en ayuno, pongo mi cara pálida, ando medio débil, estoy ayunando. Mírenme, hermano, estoy ayunando para el Señor. Ese no es el enfoque del ayuno. ¿Que a veces lo hemos hecho? Sí, yo lo he hecho. ¿Para qué lo voy a mentir? Cuando estaba nuevo ayunaba a comer. No, es que estoy en ayuno. Y después andaba así. Oh, Señor. Miren mi aura. Miren mi fuego. Pero el Señor nos enseña cada día. Amén. El pueblo de Dios, amados hermanos, perdió el enfoque del ayuno. El pueblo de Dios perdió el enfoque del ayuno y muchas veces pasa en la iglesia. Si le pasó al pueblo de Dios, Israel, también le puede pasar a la iglesia. Que a veces, como siempre dije un tiempo atrás, a veces seguimos el mismo patrón de Israel nosotros. Que Dios nos da muchas cosas y aún así muchas veces renegamos a Dios. Entonces, como les dije, amados hermanos,
el pueblo de Dios en un momento perdió el enfoque del ayuno y por más que ayunaban, lo hacían solo como acto religioso que no producía nada en ellos y a Dios tampoco le agradaba. Podemos estar ayunando, quizás con un enfoque equivocado, y en nosotros primeramente no va a producir nada y a Dios tampoco le va a agradar. Porque el ayuno que vamos a hacer no va a ser el que Dios quiere. Y esto le pasó, como le dije, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ayunaba, amados hermanos. Ellos tenían días de ayuno. Tal día vamos a ayunar y otro día vamos a ayunar. Y lo seguían siempre. Pero seguían siendo los mismos. Seguían haciendo las cosas que a ellos no les agradaban. Entonces, Dios levanta a Isaías. Dios levanta a Isaías y le dice, busquen su Biblia, Isaías 58, versículo 1 al 5. Le dice así el Señor: grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa, que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me pide que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Le diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayunos nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fábula. Inclinan la cabeza con cañas en el viento, se visten de telas ásperas y se cubren de ceniza. ¿A eso les llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? Fuerte. Pero esto le dijo el Señor al pueblo de Israel. ¿Por qué? Ellos cuando hacían ayuno no solamente dejaban de comer. Ellos se ponían una ropa como que estaban de luto. Y aparte de eso, se echaban ceniza en todo el cuerpo. Imagínense. Como una tortilla de rescoldo. Porque ellos querían aparentar piedad exterior, lo reflejaban a las personas. Yo estoy ayunando, estoy vestido de luto, me cubro todo de ceniza y dejo de comer. Pero como dice acá, ellos decían, estamos ayunando. Y le decían al Señor, hemos ayunado delante de ti. ¿Por qué no te impresionamos? Le decían al Señor, hemos ayunado, pero ¿por qué no pasa nada? Porque tenían peticiones delante de Dios. Así muchas veces nosotros ayunamos y en ese ayuno tenemos peticiones. ¿No es cierto? Nosotros cuando oramos y ayunamos, el propósito siempre es presentar nuestra vida delante de Dios y presentar a nuestra familia para que Dios haga como Él quiera. Ese es el propósito de los ayunos que hacemos nosotros. Pero acá, amados hermanos, dice, ¿por qué no te impresiona nuestro ayuno?, le decía el pueblo a Dios. Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Y el Señor le responde, es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Es como que el joven que estaba ayunando para que Dios le diera un Lamborghini. Estos hermanos, el pueblo de Israel, estaba ayunando para sus propios deleites, para conceder sus propios anhelos y deseos. Presentaban ayuno delante del Señor. Y le dicen, el Señor al pueblo, aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Estaban desenfocando el ayuno del propósito que Dios quiso hacer el ayuno. Todo se centraba en ellos, en sus anhelos, se centraban
Era como un ayuno narciso, lo podría decir de esa manera, un ayuno narcisista, de que se enfocaban en sus anhelos, sus deseos, seguían oprimiendo a sus trabajadores, a sus esclavos. Recordemos que en esos tiempos habían esclavos. Quizá ahora lo podemos ver que hay trabajadores, empleadores. Algunos acá son jefes, son maestros, tienen gente a cargo. Decía, ¿de qué les sirve ayunar si ustedes siguen oprimiendo a sus trabajadores? ¿Y para qué ayunan si ustedes siguen peleando? Siguen siendo los mismos, le decía Dios al pueblo de Israel. Y les dice, con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan y hacen penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza con caña en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de ceniza. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? ¿Se imaginen nosotros estemos haciendo algo para el Señor y que el Señor nos responda de esta manera? Que nos diga, ¿tú crees que esa es la forma correcta en que yo estoy pidiendo que me sirvas? Quizás cambiando el contexto. Que yo lleve todo este tiempo de que el Señor me llamó sirviendo y de que el Señor me hable y me diga, ¿tú crees que esa es la manera que yo quiero que tú me sirvas? Por eso es tan necesario escudriñar la palabra, para que nuestro evangelio, nuestro servicio a Dios no sea conforme yo pienso o creo, sino que sea un servicio conforme Dios anhela y Él quiere. Entonces el pueblo de Israel, amados hermanos, estaba haciendo un ayuno que no agradaba a Dios. Ayunaban para sus propios deleites. Era solo un acto religioso. Cuando hacemos cosas para nuestro propio deleite y como una mera rutina, pasa a ser ya religioso. Un acto religioso. Incluso nuestro servicio a Dios ya, si lo hacemos solamente como un trámite, por decirlo, ya pasa a ser acto religioso. Aún siendo cristianos. Aún siendo cristianos. Ya vimos lo que no era el ayuno. Aunque así se ayunaba, pero no era el propósito del ayuno. Ahora vamos a ver dos propósitos del ayuno en la vida del creyente. ¿Pueden haber más? Sí, pueden haber más. Pero solamente puse dos. Con el fin que Dios quiere el ayuno. Ahora cuando usted ayune al Señor, hágalo con este fin. 1. El ayuno en la vida del creyente es para reformar nuestros caminos. El ayuno en la vida de los creyentes es para reformar nuestros caminos. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Todos nosotros acá hemos sido lavados por la sangre del Cordero, ¿cierto? Hemos sido perdonados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Nuestros pecados han sido borrados. Hemos sido perdonados. Y hemos sido declarados justos por la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Eso lo tenemos claro, ¿no es cierto? Eso lo tenemos claro. Nuestra vieja naturaleza, el hombre viejo, la mujer vieja, cuando no conocíamos al Señor, vivíamos de cierta manera. Vivíamos de cierta manera. Desde el momento en que conocimos al Señor Jesús, nuestra vida comenzó a ser transformada. No sé si le pasó eso a usted. Nuestra vida comenzó a ser transformada desde el momento en que vinimos a Jesús. Desde ese momento, nuestra vida en Cristo Jesús comienza a hacerse real en nosotros. La vida de Cristo Jesús comienza a hacerse real en nosotros, desde el momento en que la fe viene en nuestras vidas. Dios se hace real en nuestra vida y en nosotros comienza un proceso de transformación, de santificación.
el viejo hombre comienza a menguar. ¿Qué significa eso? Menguar comienza a disminuir. Nuestro viejo hombre comienza a disminuir. La vieja mujer comienza a disminuir. Amén, ¿no es cierto? Amén. Así como el hombre comienza a disminuir su viejo hombre, también la mujer, Dios comienza a hacer el mismo proceso en el hombre que en el hombre. Los comienza a santificar. Porque ahora mora el Espíritu Santo en nosotros. Ahora mora el Espíritu Santo en nosotros. Pero, aquí viene el pero. A veces la vieja naturaleza sigue en nosotros. Comportamientos, actitudes que estaban en la vieja naturaleza siguen presentes aún cuando nosotros hemos recibido al Espíritu Santo. Y la carne comienza a tener más poder en nosotros y nos empieza a controlar. Sabiendo que hemos nacido de nuevo, mora el Espíritu Santo en nosotros, pero aún así, muchas veces seguimos, como le dice Pablo a los hermanos de Hebreos, si no me equivoco, niños en la fe, porque aún seguían teniendo celos, contiendas y peleas, así como el pueblo de Israel. Y caemos una y otra vez, y caemos una y otra vez, aún habiendo experimentado la gracia de Dios, habiendo experimentado la presencia de Dios. A veces la carne tiene más poder. Entonces, cuando nosotros ayunamos con el fin que quiere Dios, nosotros ayunamos ¿para qué? Para que esta carne, como dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de esta carne? Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de esta carne de pecado? ¿Quién nos puede librar? El poder de Dios, Cristo Jesús, su Santo Espíritu. Entonces, cuando usted ayuna, se presenta en ayuno delante del Señor, es para presentarse en santificación. En santificación, es decir, usted le dice literalmente al Señor, Señor, yo me presento en ayuno porque quiero que tú me sigas transformando y me sigas santificando. Y el Señor es como que usted entra al taller del maestro. Voluntariamente. Entra al taller del maestro. Señor, me presento en ayuno para que tú empieces a darme fuerza porque aún tengo esto. Y quiero que tú me... Espérense un momento. Dios nos comienza a transformar cuando nosotros presentamos ese ayuno con el fin que Dios quiere. Ahora se va a centrar en nosotros, pero con los propósitos que Dios quiere. No con los propósitos y anhelos que yo quiero. Y ese ayuno, amados hermanos, es para presentar nuestras vidas en santificación, para que el Espíritu Santo nos alinee con Dios, nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestros caminos. Los empiezan a alinear con Dios. ¿A cuántos no le ha pasado que estando en los caminos del Señor, a veces viene el bajón y como que no quieren seguir? ¿A quién no le ha pasado? Que habiendo conocido al Señor les pasa algo y como que una pelea, una discusión. ¿Por qué, Señor? Y viene la angustia. Yo creo que a todos nos ha pasado.
El ayuno, amados hermanos, nos ayuda a menguar esta carne, a que esta carne se haga débil y que el poder de Dios se haga fuerte. Cuando usted ayuna con ese propósito, está ayunando con un fin correcto. Como dice Isaías 58:6, el ayuno que ha escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Porque hay cosas que nos atan. Hay cosas, yugos que llevamos que nos impiden avanzar. Vicios, ataduras que llevamos por años. Y siguen ahí. Y siguen ahí. Y el ayuno que ha escogido el Señor es ese. Romper las cadenas de injusticia, desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Estaba oprimiendo a su gente, a sus empleados, a sus esclavos. Los oprimía. Y seguían con sus ataduras, seguían sirviendo a otros dioses. Se inclinaban a otros dioses. Adoraban lo que Dios no quería que adoraban. Y muchas veces eso pasa también en nosotros. Entonces cuando usted se enfoca en ese ayuno, Señor, me presento delante de ti, como dice Romanos 12:1, en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, el cual es vuestro culto racional. El Espíritu Santo comienza a romper, a desatar toda atadura que usted no puede romper. Eso lo hace el Señor. Debemos ayunar por lo que no queremos dejar. Qué difícil. Debemos ayunar por lo que no queremos dejar. Usted sabe lo que no quiere dejar. O usted sabe lo que le cuesta dejar. Usted sabe las cosas que a Dios no le agradan. Entonces, y que eso le trae consecuencias que no son agradables delante de Dios. Entonces, guarde esta frase. Debo ayunar por lo que no quiero dejar. Y cuando usted ayune va a ver que el Señor va a empezar a orar en su vida de una manera que usted no había experimentado. Porque ahora su ayuno va con un fin y un propósito correcto. Todo lo que usted anhelaba lo deja de lado y ahora se presenta a Dios para que Dios haga en usted lo que Él quiere hacer. Porque a veces nosotros somos muy buenos para pedirle cosas al Señor. ¿Quiénes no le piden cosas al Señor? Yo le pido todos los días cosas al Señor. Le pido, Señor, dame esto, Señor, ayúdame en esto, Señor, quiero esto, Señor, fortalece a tu iglesia. Y si le preguntáramos al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? En nuestras oraciones. En vez de decirle, Señor, dame. Señor, ¿qué quieres de mí? Aquí está mi vida. Isaías 58, del 7 al 10, dice: y suelten las cadenas que atan a la gente, compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás lo protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá: sí, aquí estoy, le contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos.
alimenten al hambriento y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. Cuando usted ayuna y se presenta delante del Señor, usted empieza a ser usado por el Señor. Es un instrumento útil en la mano del Señor. Y así como el Señor nos libertó a nosotros de la atadura, de las cadenas, usted va a ver una persona, el Señor le va a decir, ayúdalo. Tanto en el ámbito espiritual y en lo social. No solamente en lo espiritual. Va a ser completa la ayuda. Así como usted fue libertado, Dios lo va a usar a usted para libertar a otros. Vamos a compartir lo que Dios nos ha dado. Y dice, cuando ese enfoque del ayuno sea el correcto, mire lo que dice. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá. Cuando ustedes llamen, el Señor les responderá. Levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. Todo esto el Señor le dice al pueblo de Israel, porque ellos estaban ayunando, pero oprimían al esclavo, seguían con sus ataduras, veían al hambriento y no le ayudaban, veían al necesitado, le daban la espalda. Y después ellos pedían al Señor y el Señor les decía, ¿ustedes quieren que así yo los escuche? Y los corrige el Señor al pueblo de Israel. Dos, el ayuno es también para presentar nuestras vidas delante de Dios como un instrumento dispuesto en sus manos. Como les dije antes, Jesús, antes de comenzar su ministerio, ayunó. Siendo Jesús, ayunó. La iglesia de Antioquía, antes de mandar a Pablo y Bernabé a la obra misionera, ayunaron. Esto está en Hechos capítulo 13, versículo 1 y 3. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. La iglesia de Antioquía fue la primera iglesia en enviar misioneros. Fueron los primeros que voluntariamente enviaron a Pablo y a Bernabé, elegidos por el Espíritu Santo, para la obra misionera. Salieron voluntariamente. Todas las otras demás obras que levantaron la iglesia era porque la iglesia era perseguida y tenía que arrancar. Y así también se propagó el evangelio porque la iglesia era perseguida. Pero a través de Pablo y Bernabé el evangelio se propagó porque el Espíritu Santo, a través de un ayuno y oración, fueron mandados. Entonces, cuando nosotros ayunamos, amados hermanos, y presentamos nuestras vidas delante del Señor, el Espíritu Santo nos prepara en el ámbito espiritual. ¿Qué pasa si un creyente no es lector bíblico? ¿Qué pasa con ese creyente? Si ese creyente no es lector bíblico, no va a poder crecer
en fundamento y va a ser como las olas del mar. ¿Qué pasa si ese creyente no tiene oración? Es difícil que él pueda crecer en una relación con Dios. Porque a través de la palabra y a través de la oración empezamos a tener una relación con Dios. Y cuando nosotros ayunamos al Señor, el poder de Dios se empieza a mover en nosotros. Como les dije, amados hermanos, no quiero añadirle ningún mérito a esta carne, porque esta carne es mala. Todos los méritos son de Cristo y la obra es de Él. Toda la gloria es de Cristo. Ningún mérito es para esta carne, solamente para Dios. Pero esta carne necesita ser procesada para poder experimentar lo espiritual. Muchos conocemos el ministerio de Pablo. Conocemos la obra que hizo Cristo, todo lo que hizo Jesús. Y todos estos grandes hombres vivían en consagración, en santificación delante de Dios, en ayuno. El Espíritu Santo, amados hermanos, puede usar a cualquier persona porque Él es soberano. Puedes usar incluso a alguien que es inconverso. Si Él lo requiere usar, lo va a usar para hablarle a alguien si Él lo desea. Anote ahí Isaías 55 y lo lee en su casa. Dios usó a un rey que ni siquiera le conocía a Él, pero Él lo usó porque Él lo quiso usar. Entonces el Espíritu Santo, amados hermanos, como Él es soberano y Él es Dios, Él no quiere, si Él quiere usar a alguien, sea quien sea, Él lo va a hacer. Porque Él es soberano. Ahora, ¿cuántos de los que han sido redimidos por Cristo Jesús en la cruz se han consagrado, se han apartado, decir: Señor, yo ahora te pertenezco a ti, soy instrumento tuyo para que tú hagas y deshagas conmigo lo que tú quieras hacer? Y eso conlleva un trabajo y una relación que la persona tiene con Dios. Porque yo me preguntaba estos días que el Señor trataba conmigo y me hacía entregar esto a la iglesia. Señor, ¿por qué tú nos pides que ayunemos? ¿Por qué? Si Dios me hablaba, me decía: preséntate en ayuno por la iglesia, por tu esposa. Y es que la iglesia también ayune. Entonces yo pregunto: ¿por qué, Señor? ¿Por qué tú quieres que la iglesia ayune? Y el Señor nos quiere preparar. Josué le dijo al pueblo: santifíquense al Señor, porque mañana Jehová hará grandes cosas con ustedes. Con ustedes. Y Dios quiere que nos preparemos en el ámbito espiritual. Amén. Amén. Como dice acá Hechos 13:2, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Eran hombres que espiritualmente ya estaban preparados. El ayuno antecede lo que Dios quiere hacer. Dios no hace y después ayunamos. No, ayunamos primero y después Dios hace. Porque ya hay una preparación que anticipa la obra que Dios quiere hacer. Tenemos a estos tres jóvenes, Mesac, Sadrac y Abednego, y a Daniel, que cuando fueron llevados a Babilonia dijeron: no queremos comer lo que el rey nos quiere ofrecer, porque el rey quería sentarlo a la mesa con él y servirle lo que comía el rey, porque eran hombres escogidos para estar trabajando en los trabajos del rey.
Y ellos le dijeron, no, no, no lo queremos. Nos queremos santificar para el Señor. Y ciertos días tráenos lentejitas nomás. Con lentejitas somos felices. Tráenos legumbre. Y después dice que juntaron a todos los que habían separado para cierta área y labor. Y dijeron que no habían pillado a jóvenes tan sabios e inteligentes como esos tres. Cuando usted ayuna, también Dios aclara nuestra mente. Dios nos empieza a dar conocimiento, discernimiento, sabiduría. Tengo tres puntos, no eran dos. Cuando ayunamos, experimentamos la fuerza de Dios en nosotros y hace cosas que nuestras propias fuerzas serían imposibles. Cuando ayunamos, experimentamos la fuerza de Dios en nosotros y hace cosas que con nuestras fuerzas sería imposible. Isaías 58, 11 y 12 dice, el Señor lo guiará continuamente, le dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. El pueblo de Israel y de Judá muchas veces fueron asolados y sus casas, sus templos, sus ciudades fueron destruidas. Y estando en esa condición era muy difícil que el pueblo se levantara porque estaban, imagínense, viene alguien acá a Casa Arena y destruye la iglesia, va a su casa, destruye su casa, se lleva a sus hijos. ¿Qué es lo que pasaba muchas veces con el pueblo de Israel? Y en esa condición, Dios levantaba a uno que estaba en una íntima relación con Dios. Dice, algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades, entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. A veces en nuestras vidas, en nuestras familias, e incluso muchas veces dentro de la iglesia, a veces pasan cosas que en la congregación, iglesias, caen. Son derribadas. Y casi nadie se levanta para reconstruir y restaurar lo que se destruyó. Porque cuesta encontrar a alguien que el Señor diga, ese se ha consagrado para mí. Y ha experimentado mi poder. Y yo lo voy a usar para empezar a reconstruir los muros que han derribado. Y cuando todos están desanimados por lo que pasó, cabizbajos, tristes, Dios levanta a uno y le da de su fuerza. Y ese empieza a levantar a todos. Porque se ha consagrado para el Señor. Cuando nos apartamos para Dios, Él nos usa para restaurar lo destruido. Ese trabajo no es fácil. Es más fácil destruir que edificar. Es más fácil destruir que edificar. Pero cuando usted se empieza a consagrar al Señor, usted va a ser un instrumento en la mano del Señor. Y cuando las cosas se empiecen a destruir, Dios lo va a usar a usted para reconstruir. Vemos a Nehemías que Dios lo manda a reconstruir los muros de Jerusalén.